Buenas tardes a todos. Bueno, desde la regional de Cuyo vamos a compartir una actividad. Esta actividad está organizada por el Hospital del Carmen de Mendoza. Hoy la actividad va a estar dirigida se van a presentar 3 casos, van a notar alguna diferencia por ahí con los webinars previos. Nosotros que amamos la hemodinamia, la ventilación mecánica y todo esto, vamos a dar un pantallazo de de otros conceptos que también son muy importantes tener. Hoy nos van a acompañar la doctora Victoria Cacavari. Ella es bioquímica, es viróloga, es jefa del departamento de bioquímica del Hospital Luis Lagomayor de Mendoza y es encargada del área de virología y biología molecular. Nos acompañan Ana Laura Zuluaga, que es residente de terapia intensiva, Maximiliano Jaiz, residente de terapia intensiva, yo, que soy Luis Cabezas, que soy médico intensivista y jefe del servicio de hemoterapia del Hospital del Carmen, y va a estar en apoyo y también va a entrar en un ratito la doctora Silvia Camusi, que ella es infectóloga y es la jefa de infectología del Hospital del Carmen. Así es que bueno, Ana, empezamos con vos. Bueno, buenas tardes, yo soy Ana Laura Zuluaga, soy residente del servicio de terapia intensiva del Hospital del Carmen y les voy a presentar el caso de una paciente de sexo femenino de 68 años de edad con antecedentes clínicos de hipotiroidismo, artrosis e hipertensión arterial. La paciente presenta como nexo epidemiológico un viaje a México, del cual retorna a Mendoza el día 20 de marzo, y el recorrido es México, Panamá, Buenos Aires y Mendoza. La paciente empieza con los síntomas el día 19 de marzo, que presenta astenia, hiporexia no selectiva y mialgias generalizadas. Consulta por el servicio de guardia el día 26 de marzo por un trastorno de conciencia de tipo cuantitativo, acompañado de un episodio febril de 38 grados, disnea de esfuerzos moderados y además 2 episodios de vómitos alimentarios. Ingresa en regular estado general febricular con una temperatura de 37,8, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una tensión arterial de 120/70 y una frecuencia respiratoria de 22, acompañado de una saturación de 90% con oxígeno por bigotera. Se le realiza una tomografía que presenta múltiples infiltrados en vidrio esmerilado de tipo parchados con predominio de distribución periférica. En su ingreso a clínica médica presenta una analítica que tiene un hematocrito de 44%, 7.400 blancos con una linfopenia, 97.000 plaquetas y una gasometría que tiene un pH de 7,62, una PCO2 de 21,5, una PO2 de 55 y un bicarbonato 21. Presenta además una PCR de 70,8, un dímero D de 1044, LDH de 734 y una ferritina de 1339. Además, se realiza un film array con panel viral respiratorio que es negativo, un test rápido de HIV que también es negativo y una PCR diagnóstica para SARS-CoV-2 que es positiva. Dado que la paciente se presenta hipoxémica con una alcalosis respiratoria, linfopénica con plaquetopenia y una insuficiencia respiratoria aguda, se decide el paso a la unidad de cuidados críticos para brindarle el soporte ventilatorio. La paciente ingresa ese mismo día 26 a terapia con un shock séptico con requerimiento de vasopresores. Se realiza intubación orotraqueal bajo secuencias rápidas y la misma cumple 44 días en terapia intensiva, requiriendo 31 días de asistencia respiratoria mecánica, de los cuales estuvo con traqueostomía durante 14 días, los primeros 8 días con requerimiento de vasopresores y además requirió de 6 ciclos de pronación. Con intercurrencias, presenta un flutter auricular que revierte a ritmo sinusal luego de una cardioversión eléctrica de 300 Joule,
un shock séptico asociado a por una neumonía asociada a ventilación mecánica, de la cual no hubo rescate bacteriológico, y polineuropatía del paciente crítico. Es tratada los primeros 11 días con lopinavir-ritonavir, además de 10 días de hidroxicloroquina, y se trató la neumonía inicial durante 3 días con ceftriaxona acitromicina. Además, se utilizó piperacilina tazobactam, colistin y vancomicina para las intercurrencias infecciosas durante 7 días. La paciente durante su internación presenta múltiples PCRs para SARS-CoV-2 positivas. La primer PCR diagnóstica se le realiza el día 26 de marzo, que es positiva. Luego se realiza una primer PCR para el alta el día 10 de abril, que arroja resultado positivo. Una segunda PCR también para el alta el día 23 de abril, que es negativa, por lo que se repite la siguiente PCR a las 24 horas, que da resultado positivo. Se espera hasta el día 2 de mayo, donde se realiza una nueva PCR que da resultado positivo. La siguiente PCR se realiza el día 8 de mayo con resultado negativo, y a las 24 horas se repite la misma, siendo la última PCR también el día 9 de resultado negativo. Lo llamativo de esta paciente es que presenta durante más de 36 días las PCR con resultado positivo. Dados los dos resultados negativos de las últimas PCR y la buena evolución, la paciente pasa a clínica médica y es dada de alta el día 15 de mayo. Bien, en realidad todos los micrófonos están silenciados y las consultas de Facebook Live y de a través de Zoom se están recibiendo y nos la van a ir pasando, y ahora las leemos. Entonces, Ana, para cerrar este caso, lo llamativo era la PCR persistentemente positiva a lo largo de los días. Este es el punto para destacar de este caso. Ahora, Maximiliano, te invitamos a presentar tu caso, por favor. Bueno, vamos a presentar otro caso, también una neumonía por COVID-19 o SARS-CoV-2. Yo soy médico residente también del Hospital del Carmen, de la terapia intensiva. Voy a hablar de una paciente femenina de 71 años de edad con antecedentes de obesidad e hipertensión arterial. La presenta como nexo epidemiológico, en realidad un viaje a Cancún, a Playa del Carmen, que permanece desde el día 3 del 3 al 20 del 3. Después retorna a Santiago de Chile por un vuelo internacional de la TAM, donde permanece varada en el aeropuerto por 3 días consecutivos y regresa al país hacia Buenos Aires el día 24 del 3, arribando al aeropuerto de Ezeiza por también un vuelo internacional LATAM. Desde dicha ciudad es trasladada a nuestra provincia por un medio terrestre de transporte gubernamental. Paciente ingresa por guardia, en realidad consulta el día 25 del 3 por presentar fiebre de 38,4 de 24 horas de evolución, y tiene un inicio de síntomas desde el día 21 del 3, que el síntoma en realidad es odinofagia. Ingresa a clínica médica el mismo día 25 del 3 con un diagnóstico de neumonía bilateral. Se le hace un film array por un panel viral respiratorio que resulta todo negativo. Y además en el servicio, por una cuestión de protocolo, se le hace un test rápido de HIV que es negativo, y permanece 16 horas aproximadamente en servicio de clínica médica y ingresa a nuestro servicio, o sea, UTI COVID. Lo que cabe destacar de la analítica de ingreso, solamente una relación de linfocitos de 2,5, que es baja. No había elevados blancos, la gasometría, como verán, tenía un pH de 7,45, una PSO de 32 y una P2 de 116, bicarbonato 21,5 y un exceso base de menos 2,6. Se le realiza una tomografía que, a ver si ven el video. Esa es la tomografía de ingreso.
Como ven, ahí se comienza a ver el patrón vidrio esmerilado, central, periférico, bilateral, con algunas zonas de atelectasia, de empedrado. En realidad lo que vemos, para resumir lo que se veía en la tomografía, es un patrón de vidrio esmerilado, empedrado, que afectaba de forma bilateral, en forma parcheada, con algunos signos de atelectasia, afectando casi todos los lóbulos. En el laboratorio de ingreso vemos en realidad lo que nos da mayormente la atención es un aumento del índice de neutrófilos linfocitos, con una LDH elevada de 729 y un dímero de 1006, que también son valores elevados para nuestros cortes de laboratorio. La ferritina, dentro de todo, está baja, con una procalcitonina también negativa. El tratamiento, bueno, en ese momento el protocolo del servicio era de ceftriaxona, lopinavir, ritonavir, que también la paciente cumplió 10 días, e hidroxicloroquina también por 10 días. En la unidad de terapia intensiva, que al ingreso el día 26 de 3, ingresa por una saturación de 93%, esto con máscara con reservorio y una mala mecánica respiratoria, se decidió en el pase útil, donde cumplió 26 días de ARM, 24 horas con vasopresores, 3 días de bloqueantes neuromusculares, un solo ciclo de pronación el día 2 del 4, y como complicación dentro de la terapia presentó una neumonía asociada a ventilación tardía por germen desconocido. El germen desconocido, en realidad en ese momento no contábamos con campana de presión negativa para procesar las muestras, entonces se trataban con el empírico de la terapia, que, como dijo recién Ana, piperatazo, colistin, vancomicin. Lo que llama la atención de esta paciente es, bueno, como habíamos dicho, tiene una PCR de ingreso del día 26 del 3, que es negativa, que se procesa en el Instituto Malbrán. Después, al arribar acá a Mendoza y por una alta sospecha clínica, en realidad nuestra alta sospecha fue porque su marido estuvo internado en nuestra terapia con síntomas y con una PCR que fue positiva. Entonces, por el nexo epidemiológico y la alta sospecha, se repite en el día 5 del 4. Esta demora, van a preguntar por ahí por qué el día se hizo el 26, se esperó hasta el día 5, más allá de la alta sospecha. En realidad tuvimos que esperar a procesar la muestra en nuestra provincia, en salud pública, y en ese momento justo estaban llegando las determinaciones acá a Mendoza y se tuvo que esperar al día 5 del 4. La paciente después presenta 2 PCR de alta, que son, según el protocolo del servicio, para el alta se requieren 2 PCRs y a la vez, como habíamos tenido alta sospecha clínica, se le realizan igual las PCR, por más que las anteriores hubieran sido negativas, en el día 17 del 4 y el 20 del 4, las cuales fueron negativas. La paciente, bueno, evoluciona bien, pasa a clínica el día 27 del 4 y se le realiza el alta hospitalaria el día 5 del 5, ¿no? A ver, ahí voy a tratar de compartir el video al alta y lo podemos comparar. Bueno, ahí podrán ver que pulmón mucho más limpio, algunas bandas fibróticas, probablemente alguna atelectasia, pero mucho menor. Se ve
mucho menor infiltrado, en realidad desaparece el patrón en vidrio esmerilado y solo quedan unas bandas fibróticas probablemente atelectásicas. Esta es, bueno, la paciente el día que la paramos. Esos son kinesiólogos de nuestro servicio y la estaban parando para rehabilitar a la señora. Muchas gracias. Realiza hepatitis y el resto de la serología a todos los pacientes. Y no, nunca tuvo PCR positiva. Se trató igual a un paciente con COVID positivo por la alta sospecha, y como dije, su marido estaba internado también en nuestra terapia con una PCR positiva, o sea, diagnóstico positivo para COVID. Y en realidad el patrón tomográfico, que bueno, justo ahí no se pudo ver, era bastante sugestivo y la clínica del paciente para COVID, así que se lo trató igual a la paciente. Perdón, ahí la serología para COVID, no, ahí el doctor Luis Cabeza es el encargado de realizarlas, él ahí cuando se pueda conectar les puede contestar un poquito más, pero tengo entendido que todavía no se realiza. Se interpretó como falso negativo. Bueno, no sé si Ana quiere igual contestar su pregunta. Eso de los cuidados con EPP, sí, igual se ingresa a la sala para todos los pacientes con sospecha. Se toman los mismos recaudos Hola. Pacientes con sospecha. Hola, buenas noches. Hola Silvia, se te escucha. Hola, ¿qué tal? Perdón, discúlpenme que no podía conectarme. ¿Cómo fue la pregunta? Hay una pregunta que no sé si querés contestarla vos, Silvia, que dice, bueno, que aparte de la PCR, que era para Ana, pero por parte de PCR hay otro método para diagnosticar la patología. O sea, bueno, si querés lo... No, nosotros hemos utilizado solamente PCR, después ya nos van a ver en el tercer caso clínico que van a presentar, hicimos un diagnóstico que fue posterior, con serología. Nosotros contamos no solamente con PCR, ¿sí?, sino contamos con anticuerpos totales por electroquimioluminiscencia. En el caso de la primera paciente que contó Maximiliano, no le hemos hecho todavía serología, pero bueno, como él ya lo aclaró, creo que saben de que tenía alta sospecha clínica por el nexo epidemiológico y porque el marido obviamente era positivo y estaba internado a las 24 horas en terapia intensiva con el COVID-19. Ya vamos a ver ahora en el tercer caso para qué nos sirvieron los anticuerpos totales, ¿sí?, que es lo que utilizamos en nuestra institución. Si quieren esperamos en eso. Y mientras esperamos, ¿por qué no nos cuentan cómo está la situación allá? Silvia, vos no sé si querés contar por ahí que conoces un poco más. ¿Me escuchan? Todo el hospital. Sí. Bueno, les cuento, nosotros en Mendoza tenemos aproximadamente 160 casos ya, estamos en fase 5, todavía no hay transmisión comunitaria por el momento. Bueno, en nuestra institución con respecto a las técnicas diagnósticas, estamos utilizando, como les dije, PCR, anticuerpos totales, y estamos haciendo los testeos de serologías a todo el personal de salud, todos los que han estado en contacto con pacientes COVID. Hemos hecho un testeo de 454 personas, ¿sí?, en contacto estrecho, de las cuales el 1,1% nos han dado positivos, ¿sí?, de los cuales uno, que es uno de los casos que ya van a presentar, que estamos esperando que Luis se pueda resolver el problema, y otras dos personas nuestros que fueron positivas, y otros dos personal de la salud que fueron que no fueron casos confirmados, pero que hicimos el diagnóstico con la serología. Bueno, ahí no sé, si quieren algunas preguntas las puedo ir contestando, no sé si esperamos a Luis, pero para que esto sea un poco más dinámico. Yo creo que ya tienen que ir contestando las preguntas. Ok. Bueno, acá voy a ir leyendo algunas, hay varias. Voy a ir tratando de contestar algunas. Ahí si preguntan si fue
tomaba por igual técnica las PCR. Al principio la mayoría de los pacientes se lo hace un hisopado nasal, nasofaringio, que muchas veces se repite, y si es de ser posible, bueno, en nuestro caso los pacientes que están intubados, muchas veces les realizamos minival, que es un val no broncoscópico, para por ahí tratar de aumentar el rédito. Sí, tuvimos casos de contagio en personal, no sé si Silvia querés contestar. Por lo menos en nuestro servicio, bueno, Silvia, en nuestro servicio de terapia intensiva no hemos tenido contagios de personal. Hola, si les parece que empiece la doctora Cacavari a presentar y después contestamos todas las preguntas. Total, faltaría un solo caso y después, si les parece. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Victoria Cacavari, soy bioquímica viróloga y estoy a cargo de uno de los laboratorios de Mendoza para el diagnóstico de COVID, para PCR, biología molecular. Comienzo más o menos explicándoles la estructura del virus, porque es importante para después entender hacia qué región nosotros amplificamos en la PCR. Este virus es un virus RNA envuelto, fíjense que tienen unas espículas llamadas spike, hacia las cuales están dirigidos después determinados anticuerpos. A través de esos espículas, digamos, se encuentran receptores a lo largo de todo el tracto respiratorio. Este virus tiene capacidad, como hemos visto, de transmisión interespecies, por eso se llama zoonosis, y es una enfermedad que puede ser tanto asintomática como presentar síntomas leves o severos. Si nosotros hacemos un repaso de los coronavirus, vemos que están aquellos que producen infecciones respiratorias leves, que son los asociados a resfríos comunes, como son el 22A9E, el NL63 o C43 y el HK1, y aquellos productores de enfermedades severas, que fueron los causantes de epidemias, como el SARS, el 1, el responsable del síndrome respiratorio agudo severo del 2002, el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, y el nuevo coronavirus llamado 2019, que es el SARS-CoV-2, el que está circulando ahora. Bueno, la transmisión es por gotas y por contacto. El periodo de incubación de este virus es muy prolongado. Esto lo tenemos que tener en cuenta después para ver el tipo de diagnóstico que vamos a realizar. Si bien el promedio es de 5 días más o menos, pero puede ir de 2 a 14 días, y hemos visto o hemos hallado pacientes en el diagnóstico por PCR que recién a los 21 días hemos podido detectar el virus por PCR. En algunos casos hay transmisión presintomática, y también se ha visto que podría transmitirse 3 a 4 días antes de iniciados los síntomas. Esto es muy importante, de dónde vamos a aislar nosotros este virus, cuáles son los materiales más, digamos, indicados para el diagnóstico. Se ha visto que esputo o secreción bronquial es lo más fiable, también nasofaringe, orofaringe, en heces, aunque no lo buscamos, conjuntiva y sangre es muy baja la probabilidad de hallarlo. Estamos hablando de RNA, o sea, genoma del virus. ¿Dónde no lo vamos a encontrar? En orina, en leche materna, en líquido amniótico y en cordón umbilical. Esto respecto a la obtención de las muestras es muy importante. Se realiza con hisopos de Dacron, no pueden ser hisopos de madera, ya que ese material inhibe la PCR, y es importante introducir ese hisopo hasta el cornete. Una vez introducido, generalmente es hasta rinofaringe, lo que yo busco son células, no mucosidad. Eso es muy importante, porque cuando el hisopado nasofaringio viene con mucho moco, ese moco inhibe la PCR, por eso van a ver en algunos resultados donde dice rehisopar. Nosotros la extracción del RNA del virus la realizamos en unas columnas, y esas columnas tienen unos filtros con unos poros muy pequeños, y si hay mucha mucosidad, esos poros se tapan
y no podemos aislar bien la muestra. Lo más importante, como dice ahí, es obtener células, no moco, que muchas veces confunden, que mientras más moco tiene la muestra, mejor es. No. Yo lo que necesito es celularidad, no necesito secreción mucosa. Entonces, si el paciente viene con mucha secreción, lo indicado es hacer que se suene la nariz, digamos, para descartar eso y poder obtener una buena muestra. Otro tipo de muestra es el hisopado faríngeo. Para esto hay que ayudarse con un bajalenguas para hisopar y llegar a la pared posterior de faringe. Una vez obtenida la muestra, esos hisopos se introducen en unos crioviales. Esos crioviales generalmente tienen un medio de transporte. Lo más fácil de obtener es con PBS, que es una solución buffereada, de un buffer, y se corta después el hisopo, lo que sobra, y se tapa. Importantísimo, estos materiales deben ser remitidos al laboratorio lo antes posible en un triple envase. Son de bioseguridad nivel 2. Ahora, ¿cuáles son los test con los que contamos para el diagnóstico de COVID? ¿Y qué vamos a elegir? Tenemos dos tipos de metodología: los test moleculares y los test de serología. En los test moleculares nosotros estamos buscando quién presenta la infección activa, o sea, quién tiene el virus en ese momento. Para eso contamos con las PCR, que son altamente sensibles. ¿Y qué buscamos evitar? Los falsos negativos. En cambio, en las reacciones serológicas, ¿qué busco yo? La reacción inmune, o sea, la respuesta del organismo frente a el patógeno que ingresa al organismo. Y lo que buscamos es una especificidad elevada. Ya vamos a ver la diferencia. Entonces, en las técnicas moleculares, que son de RT-PCR, ¿por qué? Porque el virus es un virus RNA. Ustedes saben que las técnicas de PCR son técnicas de amplificación de DNA. Como este es un virus de RNA, hay que hacer una retrotranscripción y pasar RNA a DNA y después hacer la PCR. Debido a la alta sensibilidad de estas técnicas, son las de elección para el diagnóstico en el periodo de iniciación de los síntomas. También se utiliza, como dijo uno de los doctores, para dar de alta después de 2 resultados negativos, obtenidos con 24 horas de diferencia. En la última guía de la OMS se ha visto que debido a la falta de insumos, todavía no se define bien, pero parece que va a ser una sola PCR, porque estamos teniendo escasez de reactivos. Respecto a las técnicas serológicas, la detección de anticuerpos tiene 3 utilidades: seguimiento de la evolución de la respuesta inmune en pacientes diagnosticados por RT-PCR, detección de convalecientes que han tenido síntomas leves o han cursado en forma asintomática, y con fines epidemiológicos, para conocer la prevalencia en la población. Generalmente hay que tener en cuenta que las técnicas serológicas no sirven para el diagnóstico. Si nosotros vemos esta curvita, vamos a ver, de acuerdo a la evolución en la semana, qué tipo de técnica utilizo para el diagnóstico. Generalmente, antes de que comiencen los síntomas, fíjense que la detección del virus es poco probable. Una vez que se inicia la sintomatología, la alta sensibilidad de la PCR, generalmente se puede llegar a aislar el virus hasta la semana 4, a donde empieza a caer después la carga viral. A partir de los 7 a 10 días comienzan a elevarse los anticuerpos. Fíjense que muchas veces se detectan los dos juntos, la IgM y la IgG. Esos serían los anticuerpos totales. A partir del día 7 más o menos comienzan a aumentar los dos. Este dibujito se los puse para ver que, ¿no es cierto?, las distintas técnicas o metodologías diagnósticas, en donde algunas detectan antígenos, otras anticuerpos, y cuando detectamos el genoma del virus, se hace por PCR. Fíjense esto, que es muy importante, la eficiencia de la prueba de PCR según el material que utilizo para el diagnóstico.
Alto nivel de falsos negativos, ¿cuándo voy a tener? Cuando obtengo, por ejemplo, sangre, obviamente que no, en heces tampoco. Aumenta la eficiencia cuando yo combino hisopado nasal con orofaringio, aunque nosotros preferimos en los primeros días que presenta síntomas hisopado nasal. El virus se replica inicialmente acá en rinofaringio, pero como sabemos, el virus permanece acá, pero se instala en las vías respiratorias inferiores. Fíjense que en lavado bronquiolveolar la eficiencia de recuperar el virus es del 93%. Lo que pasa que en pacientes que no están en terapia intensiva, hacerle un lavado bronquiolveolar para un diagnóstico es una metodología muy invasiva, que no estaría indicada. Bueno, y hablando un poquito de la PCR en tiempo real, que es la que utilizamos para el diagnóstico, detecta material genético, o sea, directamente RNA del virus. ¿Y qué vamos a buscar? Los genes virales, que incluyen el gen N de la nucleoproteína, el gen E de la envoltura, y un gen que se llama RDRP, que es de la polimerasa. Fíjense que al principio, cuando salieron estos test, nosotros dábamos como positivo cuando presentaban solamente el gen E, porque el gen E era común al SARS, al MERS y a este nuevo coronavirus. Como se suponía que acá no circulaba ni el SARS de Europa, ni el del Medio Oriente, con solo tener el gen E positivo era suficiente. Pero después se fueron agregando otros genes que daban mayor especificidad. Por ejemplo, el de la polimerasa es único para el SARS-CoV-2. La extracción de estos virus debe realizarse en cabina de bioseguridad nivel 2. Esto es muy importante. No se puede trabajar con este tipo de material en lugares donde no haya una cabina de bioseguridad. Eso es importantísimo. En esta figurita les represento el virus, ¿no es cierto? Nosotros tomamos el hisopado nasofaringio, la muestra respiratoria, extraemos con los métodos de extracción que se utilizan columnitas, el material genético, el RNA. Ese RNA se hace una retrotranscripción, como les expliqué, porque para poder aplicar la PCR tengo que pasar de RNA a DNA, y eso se mete en un aparato que es un real time, y ese real time, ¿qué hace? Detecta los niveles de fluorescencia que están asociados a fragmentos específicos del virus que amplifican el gen E de envoltura, el N de la nucleoproteína y el gen RDRP. Esta es otra figurita que explica lo mismo. Esta es una de las curvas que nosotros analizamos después que finalizó la corrida. Por ejemplo, tenemos el control negativo, esto es un paciente, esto es otro paciente y este es el control positivo. Este en el gen E. Este igual, pero el gen RDRP, fíjense que el paciente tiene que tener como mínimo esos dos, ya les voy a mostrar el cuadrito, los dos genes positivos para darlo la PCR positiva. Si no, se informa como no concluyente o hay que repetir la PCR a las 24 horas. Esto es lo que yo les decía de cómo se interpretan los resultados. Existen varios kits a nivel comercial. Nosotros el que utilizamos, uno de los que se utilizan, es el de la Charité, que es un kit que viene de Alemania, que es el que utiliza el Instituto Malbrán, y este amplifica el gen E y el gen RDRP de la polimerasa. A su vez nosotros amplificamos otro gen, que es el RNAP, que este gen nos sirve para el control de extracción, es un control que me indica que hay buena muestra, es un control de celularidad que se llama. Siempre y cuando esta nos dé positiva, significa que la extracción ha sido exitosa y yo puedo validar ese resultado. Si este gen no amplificó, como en este caso, es no concluyente y tengo que pedir nueva muestra, porque significa que no hay material, no hay celularidad en ese hisopado. Entonces fíjense, cada uno en el real time nos da un CT. CT es como un umbral,
a partir del cual nosotros damos o validamos los resultados, si son positivos o negativos. Cada uno de los kits que se utilizan tienen un límite de detección. Por ejemplo, para este de Charité, el límite de detección del gene es con un CT de menos de 37 se da positivo, y para el gene RDP menos de 40 se da positivo. Entonces, fíjense todos los parámetros que tienen que estar positivos para que una PCR sea positiva. El gene, si da menor a 37, el RDP menor a 40 y la RNSP positiva, es positiva y se notifica. ¿Qué pasa si da negativa estos dos? Es negativo, pero fíjense que está la RNSP presente, o sea que ha habido muestra, porque es un control de que hay muestra de celularidad. Si este da, y puede que no dé, y este no da, es no concluyente, o sea, que de uno solo tengo que volver a repetir. Nosotros no informamos o no podemos, eso es, o sea, somos 5 laboratorios en Mendoza, y todos trabajamos con el mismo criterio. Tenemos que tener sí o sí 2 genes positivos para dar positiva a una PCR. Por eso muchas veces van a ver en los informes reisopar o pedir nueva muestra a las 24 o 48 horas. Bueno, y cuando hay casos en que los CT, fíjense, dan alto, entre 37 y 40 o mayor de 40, es no concluyente. O sea, yo tengo que volver sí o sí a repetir, a pedir nueva muestra. Esto es importante destacar. Un único resultado negativo, que es lo que les ha pasado a los chicos, si se ha realizado de una muestra de vías aéreas superiores, no excluye la posibilidad de infección. Se recomienda repetir la prueba, sobre todo si la sospecha clínica es alta o en caso de enfermedad grave y progresiva. Al principio de la pandemia, en China se reportaban entre un 20 y un 40% de falsos negativos, con fuertes evidencias clínicas y radiológicas de la enfermedad. ¿A qué se atribuyen estos falsos negativos? Esto es súper importante, al tipo de muestra. Como yo les dije recién, si bien las muestras de hisopado nasofaringeo y orofaringeo son las ideales, nosotros sabemos que el virus se instala, ¿no es cierto?, en las vías aéreas inferiores. O sea, si yo me paso del periodo de incubación ya es muy difícil encontrarlo. Que sea personal poco entrenado para obtener la muestra. Si yo tomo una muestra que no es representativa, obviamente que me va a dar un falso negativo. Y los test que se utilizan para diagnóstico que deben estar validados por un organismo competente. Otra cosa, si las muestras no van a analizarse, deben refrigerarse a 4 grados y no estar más de 12 horas sin enviar al centro de referencia, que puede ser lo que les ha pasado con uno de los casos, cuando al principio no lo analizábamos en Mendoza y lo mandábamos al Instituto Malbrán. En las condiciones en que se llevaba no se sabe cómo eran, está bien que se preparaban para refrigeradas, pero tenían que estar en condiciones de hielo seco, no se sabe cómo llegaba, cuánto tiempo tardaba, por eso pueden ser los falsos negativos. También depende de los límites de detección de los kits. Hay unos kits que tienen límites de detección más bajos que otros. La baja concentración del virus. Y debido a esto, todos estos problemas se debieron ¿a qué? A la necesidad de desarrollar con urgencia kit para detectar este virus. Entonces, no se realizaron en ese momento ensayos suficientemente robustos. Entonces, ante estos inconvenientes, entre los distintos laboratorios, testeamos 3 genes, como les decía. El gen E, el gen RDRP y el gen N. Chequeamos los valores de CT, que es como un valor de corte. Rehisopamos en caso de que falle el control de celularidad, que es el que yo les comentaba, o solo detectemos un solo gen. Y en el comercio existen varios kits validados. El de la Charité, que es el alemán, que es el que nosotros utilizamos actualmente, que detecta el gen E, el RDP y la RNAP, y el kit de Roche, que detecta todos estos genes y como gen de control de celularidad
el gen de la miostatina, que es un gen, un trocito de gen altamente conservado y que me indica que ha habido una buena extracción de la muestra. Bueno, y rápidamente un comentario sobre los distintos anticuerpos. Fíjense que hay anticuerpos. Yo les nombraba recién las espículas. Los anticuerpos que están en los kits son dirigidos contra las espículas. Y se ha visto que hay anticuerpos que se elevan, fíjense, casi al mismo tiempo IgG y IgM, que son anticuerpos totales. Y hay anticuerpos que aparecen tempranamente, hay anticuerpos maduros que se llaman, que son los que efectivamente reconocen al virus, y los neutralizantes, que son aquellos que hacen que el virus sea, o sea, el virus sea ineficaz contra el huésped, significa que no lo daña. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Una PCR positiva con los anticuerpos negativos, la fase presintomática. Si la PCR es positiva y alguno de los anticuerpos puede ser positivo o negativo, la fase inicial, aproximadamente unos 7 días. Acuérdense que yo les dije que los anticuerpos recién aparecen entre los 7 y los 10 días. La PCR ya a los 14 días puede negativizarse, pero los anticuerpos siguen positivos. Más de 15 días puede estar positivos, y la infección pasada ya van a tener una PCR negativa más allá de los 20 días, y los anticuerpos positivos. La persona esa que tuvieron con 3 PCRs positivas, por experiencia que hemos tenido, porque yo trabajo con muestras de distintos laboratorios, y nosotros hemos tenido pacientes que han tardado hasta 2 meses en negativizar la PCR, y es debido a mientras más grave está el paciente, más tarda en negativizarse la PCR. Y la eficiencia de realizar PCR, fíjense, combinar PCR con serología. Se aumenta la eficiencia a un 98,6%. Bueno, muchas gracias. Me pareció excelente la presentación, la de la doctora Cacavari. Yo no sé si quieren que contestemos algunas preguntas, si tienen dudas sobre los casos clínicos, sobre estos dos. Probablemente no podamos presentar el tercer caso. O si quieren hacerles preguntas a Victoria o sobre los casos clínicos. Me pareció a mí excelente la presentación de Victoria, muy clara, y me parece que muchísimas cosas que ella plantea, que presentó, son las dudas que siempre planteamos en las telerevistas, porque siempre nos preguntamos qué hisopar, si hisopamos la nariz, la faringe, cuándo vamos a hisopar el aspirado traqueal, si nos da negativo, cuándo rehisopamos. Esas son siempre dudas. Si nos da negativo, hacemos aspirado traqueal, cuándo volvemos a rehisopar, cuántos días tenemos que esperar. Esas son dudas que nosotros siempre tenemos. Por ejemplo, hacemos un hisopado nasal y faríngeo, nos da negativo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para hacer un nuevo hisopado nasal y faríngeo o un aspirado traqueal? Por ejemplo, esa es una pregunta que siempre nos hacemos los intensivistas. Mira, si tienen alta sospecha de infección clínica y la muestra no es representativa, yo a las 24 o 48 horas repetiría la PCR. Igual que me preguntan muchas veces, ¿qué pasa cuando el hisopo viene con sangre? La sangre no inhibe la PCR salvo que sea hemorrágico, pero nosotros en los test de detección, en las columnas que utilizamos, hay un paso que elimina la hemólisis. Así que cuando ustedes ven que los hisopos vienen con sangre, no se preocupen porque esa sangre no me inhibe la reacción. Lo que sí me inhibe la reacción es cuando tiene mucho moco. El moco sí, porque se pega a la columna y no me deja trabajar. Por eso van a ver en los informes rehisopar o repetir muestra, porque y muchas veces ponemos en los informes, ahora yo les proceso a ustedes, al del Carmen, antes no se los hacía yo, pero si les pongo rehisopar o repetir muestra, les aclaro siempre abajo, no dio el control interno, no dio el control de celularidad,
es porque hubo alguna inhibición que no permitió amplificar. Entonces, como yo no puedo validar la reacción, pero yo siempre se los aclaro cuando pasa eso, o cuando no hay célula. Si ustedes tienen, o sea, si yo no pongo eso, es que tengo buena recuperación. Porque nosotros al yo largar los dos genes más el RNAP, que es un gen de celularidad, digamos, de que me indica que hay buena cantidad de muestras, mientras yo tenga ese gen que amplifique, hay buena cantidad de muestras. Ahora, cuando ese me dé negativo, yo siempre voy a poner repetir porque no hay muestra, no hay célula. ¿Está claro eso? Eso está claro. ¿Y sirve testear al equipo de salud? Mira, en lo que estamos haciendo en el Hospital Lago Mayor, viste que hacen 15 días y 15 días, hisopamos a los médicos. Cuando se reincorporan, después de esos 15 días le hacemos una PCR, pero no todos trabajan igual. Hola, yo quería comentarles, si quieren, la experiencia en nuestro hospital y el protocolo. Tenemos un algoritmo de serologías en base a la pregunta que hicieron recién de si servía testear al personal de la salud. Como les dije anteriormente, tuvimos un 1.1% de serologías positivas de 454 testeados. Obviamente que también depende del tipo de contacto que cada persona haya tenido. Y también tenemos una modalidad 14x14, y cuando están por incorporarse, ¿sí?, de ese 14 de aislamiento, se les hace la serología, los anticuerpos totales. Y luego, después de una nueva exposición, se los vuelve a testear 14 días después. O sea, eso en la modalidad de 14x14 días. En el caso que nos dé la serología positiva, se le repite, si se le hace, una IgM-IgA. Si la IgM-IgA es positiva, se le hace una PCR. Obviamente estamos hablando siempre de personas asintomáticas. Se les hace una PCR. Si la PCR es positiva, ese paciente ya ingresa como un caso confirmado. Si la PCR es negativa, se considera que ha tenido contacto con el virus, ¿sí?, dentro de unos 10 a 14 días, y pues se lo puede admitir a trabajar. ¿Y ustedes en la provincia de ustedes trabajan cada 14 días? Sí, la mayoría de los hospitales tienen una modalidad 14x14, 14 días que quedan como escudados dentro de lo posible, porque muchas personas tienen otros trabajos. Así que bueno, se trata de respetar de la mejor forma posible la modalidad 14x14, pero solamente los que están en contacto, o sea, que los que están trabajando en áreas COVID. Mira, ahí vi una que dice, las pruebas rápidas, ¿qué especificidad y sensibilidad tienen? No sé si la doctora Camusi también en su institución utilizan anticuerpos totales. Yo en el Lago Mayores, nosotros utilizamos anticuerpos IgG. No, las pruebas rápidas, la sensibilidad y especificidad es baja, y nosotros hemos visto, por ejemplo, que en los test rápidos de los cassettes, que son las inmunocromatográficas, con sangre entera tienen menos sensibilidad que si las centrifugás y las haces con suero, por ejemplo. Por eso yo prefiero 1000 veces trabajar, está bien, ¿no? En un estudio de campo las podés utilizar perfectamente, pero prefiero las de electroquimioluminiscencia o las que tienen los chicos en NOCEP, en el del Carmen, perdón. Ahí estábamos viendo algunas preguntas en el chat sobre la persistencia de las PCRs, ¿sí? Normalmente la persistencia de las PCR también depende, como dijo Victoria al último en el cierre de su presentación, sobre la gravedad del cuadro clínico. Los pacientes con síntomas leves a moderados, generalmente los síntomas, la PCR decae entre el día 7 y el día 10, ¿sí?, a unos niveles, puede seguir dando algunas veces positivas, pero el nivel o sea, la transmisión es mínima, es muy bajita, ¿sí? Y en los casos que tienen los casos más graves, los cuadros clínicos más graves o críticos, la persistencia de la PCR
es mucho más prolongada, ¿sí? Y la detección obviamente puede seguir siendo, como dijo Victoria, que ellos tuvieron casos hasta 60 meses, hasta 60 días. Nosotros en el caso que presentamos fue persistentemente positiva hasta el día 37, pero hemos tenido casos también de cuadros clínicos leves, ¿sí? De cuadros clínicos de vía aérea superior, con PCR persistentemente positivas que nos duró hasta el día más 32 de iniciados los síntomas. Así que, bueno, también eso es muy variable. Y en el personal de salud, ¿también ustedes testean a los enfermeros, hisopan a los enfermeros? Que es una de las preguntas que también está. Bien, nosotros para el personal de la salud, en realidad la provincia de Mendoza publicó ahora unas guías de estratificación, o sea, de exposición de riesgo del personal de la salud. O sea, las PCR realmente es una foto del día, diríamos, y que es muy poco probable que nos dé positiva en pacientes asintomáticos. Por lo tanto, hacerle una PCR a un personal de la salud que ha estado expuesto asintomático, realmente no le vemos mucho sentido, y por eso es que el protocolo es hacer la serología. El tema es que aquel personal que sí que ha estado expuesto y cumple con un criterio de un nivel de exposición de moderado a alto riesgo, según este protocolo del Ministerio de la Provincia, es que ese paciente se lo escuda, o sea, lo mandamos a cuarentenar, que se llama, y el día 13, antes del ingreso a su trabajo, se le hace una PCR, ¿sí? Si esa PCR es negativa, ese personal de la salud puede incorporarse a su trabajo. Esa es la metodología de diagnóstico que tenemos en toda la provincia y que ha sido publicada ahora hace poquito, hará una semana aproximadamente. Y con respecto cuando hablamos al personal de la salud, no solamente estamos hablando del médico, sino del enfermero, camillero, gente del laboratorio, kinesiología, enfermería, si no mal recuerdo, administrativos no, salvo alguna persona que ha estado en triage, que ha estado en contacto con algún caso que después ha sido positivo. Ya, ahí veo una que dice, ¿se sabe algo de inmunidad después de una primera infección? Hay 2 casos que tengo de 2 pacientes con PCR positiva y que no han hecho anticuerpos. Viste que todo esto hay que seguirlo, no se sabe mucho, ni si de esos anticuerpos protegen cuánto tiempo, o sea, hay que ver qué pasa. Uh-huh. Sí, hay un porcentaje no menor, pero es como dice Victoria, esto es muy dinámico, va cambiando y no se sabe, de personas que han tenido PCR positivas, generalmente oligosintomáticos, y que no han desarrollado anticuerpos. Y está casi en un 30% en estas personas oligosintomáticas que no los han desarrollado. No quiere decir que no han tenido la enfermedad, pero bueno, es bastante confuso también cómo interpretarlo, ¿no? Bueno, si quieren vayamos cerrando porque ya pasó una hora y bueno, es una hora el Ateneo, y si quiere un comentario final. Bueno, desde Sati, muchísimas gracias por tenerlos a todos ustedes, y es importante para nosotros que cada una de las regionales puedan participar, puedan presentar sus casos y puedan presentar en cada uno de los pacientes también todos los inconvenientes y también todas las cosas que les pasen en sus regiones, ¿sí? En sus hospitales, también conocerlos a ustedes, es como un poquito conocer lo que pasa en cada uno de nuestro territorio. Así que, bueno, gracias a cada uno de ustedes por participar. Los esperamos en la revista de las próximas semanas. De nada, buenas noches. Buenas noches.